amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, ya que nos ven en 5 continentes. Hoy, nuevamente, aquí tenemos noticias y crónicas de la Ciudad de México a través de cronistas y comentaristas de la Ciudad de México. Hoy, 14 de marzo, pues podemos decir, amigos, que ya es verdaderamente impresionante. Tenemos 149 programas realizados con ustedes. El día de hoy, como ustedes ya notaron, el doctor Jorge de León no estará con nosotros, ya que debido a pequeños problemas de un problema que le surgió por ahí, está con el médico en tratamiento, probablemente lo vayan a hospitalizar. No es de peligro, pero él quiso quitarse algunos problemas que tenía cerca del estómago, pero esto es en la parte superficial de la piel. Entonces él está en estos momentos consultando con doctores cómo y cuándo va a ser tratado debidamente. Probablemente en 8 días ya lo tenemos aquí, si no dentro de 15 días, amigos. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, como cada 8 días estamos aquí. Y bueno, pues empezaremos hablando de uno de los temas de la cultura que se van a presentar en la Ciudad de México. Quizá algunos de ustedes hayan conocido el Teatro No. Es un elemento muy importante del teatro japonés que tiene muchos años de presencia en Japón, y ahora ha sido muy importante la relevancia de que en algún momento vendrá el teatro no japonés, y en una aplicación probablemente en las actividades de Guanajuato, pero sobre todo ver las máscaras, y sobre todo el compositor estadounidense asegura que el no se define únicamente por la lengua o por la antigüedad de sus textos, sino por la estructura y estilo performativo. Tiene un potencial increíble para adaptarse. No se trata solo de preservarlos y de encontrar maneras en que pueda continuar vivo en diferentes contextos. La verdad es que todo aquel actor que quiere realizarse a través de la actuación de teatro, pues debe de estudiar el teatro no, porque son una serie de movimientos muy significativos de Japón. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver Memorias de una geisha, iban a ver una danza de teatro no que realiza el personaje de la geisha en esta película. Bueno, pues esta fue la sección cultural de Reforma Cultura contemporáneo. No voy a decir las fechas, pero bueno, pasamos a la sección de deportes, y es verdaderamente impresionante, amigos, que luego tengamos que dar noticias de luto. Murió Yolanda Ramírez, máxima figura del tenis en México. Yolanda Ramírez, máxima figura del tenis femenino mexicano, falleció justo una semana después de haber cumplido 90 años. Se anunció el deceso de la poblana, quien dejó un legado inconmensurable como la más grande del deporte blanco nacional. Descanse en paz, Yolanda Ramírez, pero verdaderamente dejó pues algunos temas muy importantes. Dice: en su libro Yola Ramírez, Historia de una leyenda, recuerda que en 1957, junto con su inseparable compañera de dobles Rosa María Reyes, se embarcó rumbo a Europa con apenas $500 en el bolsillo y la ilusión de jugar en Montecarlo. Mi padrino y mis padres lograron juntar $800, sobre todo en este hecho de que ella logró llegar al final de las singles y ganar el título de dobles junto con Reyes 1939, que falleció también en 1924. Pues amigos, eso es lo que pasa siempre que hay una persona muy famosa que se va de este planeta. Y gracias, Nacho, aquí tenemos a Yolanda Ramírez en su momento, cuando ella era tenista, joven, pero también en la publicación, aquí tenemos el rostro de ella para recordarla, pero también en su momento, pues ella todavía a los 90 años, estaba 88, 89 años, ella todavía seguía jugando. Otro de los elementos importantes que encontramos en las actividades culturales, que está difundida en el periódico Reforma, en la sección Gente, tenemos el tributo en vida y la exposición y serie de una de las grandes cantantes de México, María Victoria, amigos. Durante la pandemia, Rubén Cepeda se encargó de hacer videos caseros donde la actriz María Victoria, su madre, contaba anécdotas de su vida.
Parece que este elemento va a ser una película que pronto estará con nosotros en la televisión para poderla ver. Tete Gómez, la hija de ella, y Rubén Cepeda, quien fuera hijo de uno de los más importantes locutores de México. Hay un par de guiones y protagonistas interesadas, entre ellas Araceli Arámbula. También hay propuestas de plataformas, pero en un terreno que desconocemos, así que pusimos esto en manos de las personas especialistas, dijo Rubén Cepeda. Aquí tenemos algunas fotografías del ayer de María Victoria y el presente de María Victoria, porque la vimos en muchas películas mexicanas, en algunos casos ella tratándose como una dama de compañía de una casa o como sirvienta de una casa, y bueno, pues verdaderamente interesante, es para la historia de la cinematografía mexicana de la época de oro. Sobre todo aquí tenemos esta fotografía de María Victoria cuando se presentaba en el Folis. Yo todavía tuve oportunidad de ir a escucharla y escuchar los piropos que le lanzaban desde las galerías en el teatro. Bueno, amigos, pasamos a otro elemento interesante y vamos a hablar ahora pues de el petróleo en México. Vamos a hablar un poco de la economía, de la sección de negocios del periódico Reforma. Y bueno, no nada más vemos el Reforma, sino otros periódicos. Van por más petróleo crudo, ven meta inviable. Critican expertos que basen plan en campos ya maduros. Claudia Guerrero, Yolanda Herrera y Diana Gante escriben este artículo. El gobierno federal pretende que Petróleos Mexicanos produzca 1.800.000 millones de barriles diarios hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio, meta que para expertos es inviable, ya que se continuarán explotando campos maduros. Hay nuevos descubrimientos y tenemos un promedio, amigos, de 2.036 perforaciones y 1.300 reparaciones mayores. 12 proyectos estratégicos que aportarán 61% de la producción, y lo tenemos en Burgos, Trión, Lakach, Ixaquí, Xiamas, Yaxché, Bacté, y todo esto en el sureste de México. Bueno, pues es parte de las informaciones, pero también dice en otra sección de Reforma Nacional, aquí vemos estos campos petrolíferos y vemos la quema de gas que se hace verdaderamente fuerte en México. Y ahora se está buscando la protección de ya no quemar tanto este gas para venderlo y producir una riqueza al interior del país. Aseguran que cubrirán adeudos en marzo. Paga Pemex 75,000 millones de pesos a proveedores, dice Cener. Sin dar detalles de cifras por cubrir, reportan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrió línea de pagos, escribe Yolanda Herrera y Claudia Guerrero. Pemex ha pagado hasta ahora 75,000 millones de pesos de las deudas que mantenía con proveedores. Y pasamos a otro tema. La venta de gasolina, que ahora sabemos que en Pemex pues se está vendiendo en precios diferenciales y se está tratando de hacer un ajuste de la venta de la gasolina en donde no rebase los 24 pesos. Advierte Moreira que bajar ganancia puede provocar alza en el huachicol. Ustedes saben que el huachicol es el elemento del robo que se tiene en algunos centros muy importantes de distribución del petróleo y pues se hacen excavaciones muy fuertes. Coordinadores del Partido Acción Nacional y del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado reconocieron ayer el acuerdo para que el precio de la gasolina no pase de 24 pesos, pero advirtieron que esa medida no es suficiente. Tras el anuncio que se realizó en Palacio Nacional sobre las negociaciones con gasolineras, los legisladores coincidieron en que modificar el impuesto especial sobre producción y servicios sería única solución integral al problema del costo del combustible. Y bueno, hemos visto la diferencia que los compañeros en otros canales de televisión nos han hablado de los costos en algunos lugares en la República Mexicana, que disminuye 50 centavos o aumenta 1 peso, 2 pesos. Vamos a lo siguiente. Otro de los elementos importantes que tenemos en el aspecto de la agricultura, que lo vemos y lo hemos escuchado a través de las mañaneras, el hecho de que se van a ajustar
todos los elementos de iniciativa sobre los transgénicos. Anuncia Verdeguer que el Ejecutivo enviará cambios a los legisladores, escribe Marta Ramírez en la sección nacional de Reforma. El Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados una serie de modificaciones para matizar la iniciativa sobre la prohibición del maíz transgénico, informó ayer el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer. En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, a la que también asistió la secretaria de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, el funcionario federal anunció 9 cambios a la propuesta que la presidenta envió a San Lázaro el pasado 23 de enero y que modifican los artículos 4 y 23 de la Constitución. Pues ahora vamos a otro campo donde precisamente la campaña en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigos, tiene pues algunos problemas bastante fuertes, incluyen de petición a fines de la reforma judicial. Y vamos a ver algunos problemas que se han presentado fuertemente. Piden a ministros declinar asistencia a sesión de proyecto que frena elección. Evidentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya mencionó en su momento que no estaban de acuerdo con este elemento del cambio y la elección a través del Poder Judicial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su presidenta Norma Piña y otros 3 ministros se excusen de votar el proyecto que plantea la suspensión de la elección del Poder Judicial del 1 de junio y al considerar que han expresado su rechazo a la reforma. Bueno, evidentemente, y quiero decirlo abiertamente, amigos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está para salvaguardar la Constitución y proteger todos los elementos de votación, y evidentemente desde Andrés Manuel López Obrador ha hecho una campaña muy fuerte en contra de la doctora y ministra Piña. Sobre todo que salen las publicaciones donde la división de los 10 ministros es permanente. Hay una publicación donde están todos ellos en fotografía y se les ubica en los números. Sabemos que hay 3 ministras que están en contra de todo lo que se determine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen temas como, por ejemplo, ubicación de 2 tesis, una de licenciatura y la otra de doctorado, y bueno, pues es parte de lo que dice los que votan en contra. Está la doctora Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Jorge Mario Pardo y Javier Leinis Potisek. A favor de la votación estarían Loreta Ortiz Aif, Lenia Bárceres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza, y aquí los tenemos a todos ellos. Son precisamente los ministros que ahora quieran disminuirlos. Todavía recuerdo que hace más de 10 años había cerca de 17, 18 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que lo quieren disminuir hasta hacerlo desaparecer, porque precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la protectora de la Constitución. Y sería, dice en otro Abel Barajas, como lo dijo anteriormente Jorge Ricardo, dice: Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Federal de la Federación, afirmó que participar en la elección de juzgadores significa avalar un golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación. Durante la ceremonia de reconocimiento a las personas juzgadoras jubiladas en Guadalajara, la impartidora de justicia llamó a los jueces y magistrados federales a no permitir que el oficialismo los divida y a no anteponer los intereses individuales sobre el bien común. Y son muchas las discusiones que se tienen sobre esto, amigos, que ya más adelante vamos a comentar algunas cosas que hemos estado recopilando acerca de los periódicos de publicación diaria. Estoy tomando en base ahorita el periódico Reforma, sobre todo en la sección nacional, y la información en seguridad. Bueno, pues tenemos aquí uno de los elementos más difíciles, que son las llamadas telefónicas. Anuncia fiscal plan de trabajo 2025-29. Innovan denuncias por videollamadas. Cambian protocolos de feminicidio y crean unidad especializada en desapariciones, escribe Selene Velasco en la sección seguridad.
A través de una videollamada se podrá denunciar ante la Procuraduría General de Justicia. Próximamente se combatirá el rezago de unos 750,000 casos, se cambiará protocolo sobre el delito como feminicidio y habrá nuevas unidades como las de atención a los desaparecidos, que esta es una serie de discusiones muy fuertes que se tienen, pero también tenemos otros problemas desde el punto de vista constructivo que se da en la publicación del periódico Reforma en la ciudad. Protestan en el Capulín, que es el Capulín, frenan otra vez obras del tren. Piden vecinos en la zona de México-Toluca, en la colonia El Capulín, en la alcaldía Álvaro Obregón, piden vecinos del Álvaro Obregón que se les muestre el proyecto para la rehabilitación de este proyecto que está detenido desde hace 6 años. Estamos pidiendo que nos presenten el proyecto de cómo va a quedar la calle después de que ocuparon todo el espacio para las columnas del tren, expuso el habitante Ricardo Martínez. La construcción del viaducto por donde avanzará el transporte concluyó en el Capulín, por lo que comenzaron los trabajos para reconstruir las calles Presa y Tacubaya, cuyos ductos de agua potable, drenaje y pavimento fueron afectados por la obra. Bueno, evidentemente siempre que haya algún trabajo de reconstrucción, si se excava se tiene que perjudicar alguno de los lugares más importantes de lo que se está haciendo. Y bueno, pues hemos visto algo muy interesante, aunque hablamos hace rato de lo que está sucediendo en algunos lugares, por ejemplo en Xochimilco, cuidar al ajolote. El Centro de Conservación del Pantano, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente en SEDEMA, logró la supervivencia de 82 larvas del ajolote que fueron reproducidas en dicha unidad. Cuando esta protección, pues siempre se está manejando elementos para la conservación. Y dice, por ello, la tasa de supervivencia es superior al 80%, refirió la Secretaría del Cuidado de Conservación, el Centro de Conservación. Este resultado representa un éxito en comparación con la especie de Xochimilco, cuya tasa de supervivencia en condiciones de manejo bajo cuidado humano es inferior al 21%, se indicó. Este es un anuncio para todos aquellos amigos que salen a caminar diariamente de la casa o van a los jardines o van al parque. Pues miren, les voy a mencionar lo siguiente. Reporta en la Ciudad de México concentración de polen. Los capitalinos podrían conocer las concentraciones de grano de polen en el aire con base en los datos producidos en la Red Mexicana de Aerobiología, informó la Secretaría del Medio Ambiente, o sea, SEDEMA. A través de una publicación de la Ciudad de México se va a tener una nueva versión, se va a publicar la información que nos dará directamente la institución, expuso el director general de Calidad del Aire. Y dice, no asumimos la responsabilidad porque es más amplia que la Ciudad de México, tiene estaciones en otras ciudades del país, solamente tomaremos la información de la ciudad, indicó el director. En el reporte más reciente del 20 al 26 de enero, en la estación de monitoreo de Chapultepec, la REMA indicó que el fresno es el árbol generador de mayores niveles polínicos. Del 28 al 4 de febrero el pronóstico era que las concentraciones de polen de fresno disminuirán. Para la población sensible, conocer los rangos de polen presentan en la atmósfera que permite orientar a los médicos sobre el tratamiento requerido. Y este es un hecho, amigos, de repente empiezan ustedes a estornudar precisamente por el polen que hay en el ambiente, pero ahora están las corrientes de aire. Recuerden ustedes que febrero loco y marzo otro poco. Las corrientes de aire después de las 3 de la tarde son bastante fuertes. Ahorita que veníamos, se levantan las polvaneras. Recuerden ustedes que deben de usar un pañuelo o un cubrebocas para evitar que haya esta emisión de polen que nos permite, aquí vemos precisamente cómo debe de cubrirse las fosas nasales para evitar estos estornudos. Y hay muchas personas que mantienen alergias y que tienen que ir directamente a la cama porque no saben qué es lo que les está sucediendo. Pasamos a lo siguiente.
Pues evidentemente, a pesar de que se dice por parte del gobierno el combate a la corrupción desde Andrés Manuel López Obrador, sale una publicación muy importante en el mes de febrero que dice: cae nuestro país 5 puestos en el índice de percepción de corrupción, reprueba México en transparencia, ubica en informe a Nación por debajo de Brasil y Chile y por arriba de Haití, escribe Rolando Herrera. México acentuó en 2024 su mala imagen en cuanto a medidas anticorrupción, al caer 5 posiciones en el índice de percepción de la corrupción o Transparencia Internacional. Esta es la primera disminución que registró luego de haber permanecido estancado en 2020 en el puesto número 31. Bueno, pues es la lucha contra la corrupción, no vamos a ver las gráficas, pero sí vemos que permanentemente México tiene el 5º lugar, El Salvador el 6º con 26 puntos, México 30 puntos, El Salvador 22 el Líbano, Sri Lanka 32, 22 Rusia y Australia con el número 67, en donde baja la corrupción verdaderamente en una forma bastante ubicada. Vamos a pasar ahora a uno de los problemas más serios que tiene la legislación en México, y está publicado en la sección nacional y dice: advierte oposición que reforma es un atraco, avanza ley Infonavit, acusan el agandalle. Exhibe Anaya ahorros de Afore que serían usados para una empresa filial, y salen las fotografías de 3 personajes: Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional; Alejandra Barrales, senador del Movimiento Ciudadano; Melí Romero, senadora del PRI. Dice Ricardo Anaya: adeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van con el dinero de la gente. Quieren tomar nuestro dinero que tenemos ahorrado ahí para construir 1 millón de casas. Es el patrimonio de los trabajadores y esta filial no cuenta con mecanismos de rendición de cuentas. Meli Romero dice: con la reforma Morena pretende tomar el control de los ahorros de más de 30 millones de mexicanos, que tenemos ahí guardado un promedio de 2.400.000.000.000. La sección instructora de la Cámara de Diputados sesionará el próximo 19 de febrero para determinar, bueno, esto ya fue, para determinar si da entrada la solicitud del desafuero contra el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco. Bueno, este es otro de los chismes que se van dando por ahí, pero no le damos mucha importancia, aunque evidentemente lo está cubriendo el partido Morena, y en estos momentos él se está apoyando en la no existencia de esta violación que hizo con su hermana, y estamos recopilando todos los datos para encontrar la verdad de lo que se ha publicado. Dice: abogan empresarios por derechos de trabajadores, demandan respetar ahorros en el Infonavit. Sostienen reunión líderes sindicales con coordinaciones de morenistas, escribe Mayolo López y Mayumi Suzuki. A unas horas de que se dictamine la reforma que pondría en riesgo los ahorros de los trabajadores del Infonavit, líderes empresariales y sindicales se entrevistaron en privado con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. De acuerdo con la versión de Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, tanto cámaras empresariales como sindicales abogaron por mantener incólume la protección de los ahorros de los trabajadores. Bueno, no quiero pensar que esto vaya a ser exactamente lo mismo. Aquí vemos en la votación que se da en la Cámara de Diputados, gracias Nacho por poner estas imágenes, que es precisamente el resultado de que los morenistas están apoyados, de que se tome ese dinero para construir 1 millón de casas, y que esto es lo que tiene que hacer el gobierno para construir, no tomar el dinero de los trabajadores. Es muy fácil hacerlo y hacer una votación en la Cámara de Diputados para que desaparezca este elemento de la economía que se tiene por parte de los trabajadores. Entrega Fernández Noroña, aquí sí va a estar lo bueno, amigos. Entrega Fernández Noroña 3.801 nombres. Está publicado en Reforma Nacional y está comentado por Felipe Fuentes, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Yanine Otalora, magistrada del Tribunal Electoral.
Dice Felipe Fuentes, les asista o no la razón a los aspirantes, no puede repararse los comités de evaluación. Al haber desaparecido, no podemos volverles a dar vida jurídica. ¿Qué dice Yanin? Los proyectos que he sometido a la semana pasada y están esta semana es porque corresponden a criterios jurídicos míos, no en base a los que prácticamente sería correcto. Pero aquí tenemos que ver un artículo de lo publicado y lo dicho por Fernández Noroña. Dice, Suprema Corte es intrascendente. Bueno, yo creo que el señor Noroña ni siquiera ha leído la parte de la Constitución y que sepa por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación está realizando trabajos a través de impedir que se realice la votación en el momento correspondiente. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, abrió ayer la posibilidad de la Cámara Alta desobedezca alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy podría desestimar los fallos del Tribunal Electoral Federal para continuar con la elección judicial. Bueno, lo que el señor Noroña no sabe que en un momento determinado, cuando se está violando estos hechos, aquellos que protestaron y aquellos que estuvieron en contra de la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues les puede tocar un castigo muy severo que sería la cárcel. La Corte es intrascendente, dice el señor Noroña. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no puede ningún amparo frente a un proceso electoral. Y además Morena desestimó la legislación del amparo, porque precisamente el amparo fue hecho para combatir el apoyo de las autoridades que tienen poder y que tienen fuerza y hacen lo que se les da su real gana. Frente a un proceso electoral, dijo, aunque se negó a admitir que de no hacer caso fuera a ser un desacato. Bueno, él siempre está haciendo desacatos. Yo digo que los ministros facciosos de la Corte no son la Constitución, yo digo que la Constitución son los artículos que están ahí establecidos, y yo los invito a que lean lo que tiene que ver con ese proceso, porque lo que ustedes están sosteniendo es falso. Nosotros no estamos violando la Constitución, desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional, agregó molesto en la sede del Instituto Nacional Electoral. Y podríamos hablar de este hecho, pero siempre el señor Noroña es uno de los principales que ha atacado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente está apoyando algunos de los procesos que se realizan en pues algunas actividades, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y evidente Morena está desacatando permanentemente la Constitución. Ley del ISSSTE, otro de los temas fuertes que se tienen, diálogo con Gobernación. Maestros se manifestaron en al menos 2 entidades contra la iniciativa de la reforma de la presidenta Sheinbaum. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, consiguió que la Secretaría de Gobernación abra una mesa de negociación para que se deseche la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso en febrero pasado. Ayer, integrantes de la CENTE marcharon a la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Michoacán, Durango, Quintana Roo y Yucatán, contra la reforma de la ley del ISSSTE, ya que acusan que de aprobarse aumentarán las cuotas. Esto ha sido negado por el gobierno federal. Bueno, pues precisamente eso es quitarle parte de los puntos que tienen y las ganancias que se recibe el Magisterio Nacional. Lo que sigue es paro nacional. Marcha la CENTE para exigir freno total a la reforma del ISSSTE. Maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirmaron, no daremos un paso atrás en la lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la iniciativa que reforma esta norma, enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 7 de febrero. Pero vamos a continuar con ello para conocer con mayor detalle el por qué los maestros están realizando estas marchas y sobre todo, no nada más en la Ciudad de México, en otros estados, en donde se ve
como la participación de este contingente de las secciones 9, 10, 11, 12 y 60 de la Ciudad de México, así como la sección 14 en Guerrero y la sección 18 en Michoacán. Otro de los temas interesantes, amigos, que tenemos que comentar fue esta reunión que se realizó el 9 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta gran manifestación donde la señora presidenta lo que hizo fue convocar a todos los mexicanos, sobre todo afines, estos morenistas, al Zócalo de la Ciudad de México, en la que se dice: Sheinbaum, ante el gobierno de Trump, principios de irrenunciables, que es la portada del periódico Jornada de esa fecha, del 10 de marzo, lunes 10 de marzo, y sobre todo porque se hicieron estos discursos de la problemática que se tiene con los enfrentamientos con el señor Donald Trump. Pausa en aranceles, logro que todos los mexicanos, dice, ante unos 350,000 personas que se desbordaron en el Zócalo. Expuso una estrategia de 5 puntos: fortalecer el mercado interno, entre ellos, y la concentración. Asisten empresarios y gobernadores de todos los elementos, de todas las fuerzas políticas, y ahí están ustedes viendo las manifestaciones verdaderamente impresionantes. Algunos les llaman acarreados, otros les llaman ahí verdaderamente pues hombres que asisten porque se les ha entregado la tarjeta o porque son favorables a Morena. Al resaltar que con Estados Unidos no competimos, nos complementamos, la presidenta Sheinbaum recordó que somos un gobierno para el pueblo y siempre que hubiese que informar y afrontar. Me sonaron esto de que el pueblo para el pueblo y del pueblo, pues es un poco la Revolución Francesa. Aquí nosotros pasamos con la Revolución Mexicana, pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron perdiendo muchos detalles de todo ello. Y sobre todo, que la señora presidenta, en este caso, a México se le debe respetar el sentir masivo en el Zócalo. Con Estados Unidos no competimos, nos complementamos, junto apunta la presidencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da el primer relevo al señor Rogelio Ramírez de la O, que fue secretario de Economía en el país, y que fue avalado precisamente quedándose en la etapa de López Obrador, y ahora en estos primeros 4 meses con la presidenta de México, ya que se le invitó a colaborar con ello, pero han sucedido algunos aspectos y los comentarios no hay necesidad de leerlos, amigo, porque los comentarios se han dicho que el señor de la O pues tuvo una mala actuación como secretario de Hacienda. Yo no creo en eso, porque si Andrés Manuel López Obrador lo ocupó durante toda su etapa y pidió que se quedara para apoyar a la señora Sheinbaum, ahí nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Reconoce Sheinbaum su aporte al anterior gobierno y al actual sale por razones familiares. Bueno, eso es lo que siempre renunció por problemas personales. El ahora ex titular de Hacienda enfrentó pandemia, recuperación y transición de aranceles. El nuevo secretario reafirma el compromiso de la estabilidad económica. Y dice a otro periódico como El Sol de México, del sábado 8 de marzo, dice: Rogelio Ramírez de la O dejó Secretaría de Hacienda y Crédito Público para servir ahora como asesor personal en asuntos internacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum en el contexto de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos por la imposición de aranceles. En la sección Economía del periódico La Jornada también se publica algunos elementos como son: la presidenta de México confirmó ayer que Rogelio Ramírez de la O dejó la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un video difundido por la plataforma X, Sheinbaum expresó su gratitud a Ramírez de la O y destacó su labor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Edgar Amador Zamora, en sus primeras declaraciones, reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica y financiera
del país. También la sección de Carlos Fernández Vega, que se escribe en la sección Economía de la Jornada, pues habla, dice: el rumor corrió desde muy temprana hora y la presidenta Sheinbaum solo lo confirmó. Ramírez de la O es un economista extraordinario y tenemos la fortuna de que siga colaborando con nosotros. Le he pedido que me ayude a una tarea muy especial como asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos. Y bueno, pues hay algunos otros comentarios. La Secretaría de Hacienda también da sus expresiones, un relevo con justicia social, y sobre todo en el periódico La Razón también hay comentarios con respecto a ahora. El ahora ex secretario, el ahora ex titular de Hacienda será asesor económico internacional. En anuncio oficial, la presidenta Sheinbaum lo define como el mejor economista que tiene el país, sin duda. Bueno, pues vamos a buscar otros temas importantes para ello, pero quiero entrar en un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y me preocupa, porque aquí en esta sección nosotros, en varios programas ya pasados, hemos hablado de algunos de los temas con respecto a las corridas de toros. Y dice: suman morenistas voces contra el maltrato animal, avanzan contra las corridas, definen una ruta para tener dictamen final hasta a más tardar el 4 de marzo, que ya debía haberse otorgado esto, pero dice: tras las confrontaciones del martes ayer en el Congreso, reinó la cordialidad y se destrabó por fin una propuesta que desahoga la dictaminación para que la iniciativa ciudadana sobre la prohibición de la corrida de toros. Se está hablando mucho del maltrato a los animales, pero yo quisiera mencionar que no son tantos los animales que mueren a la semana o al mes en los diferentes lugares del mundo donde se siguen estas corridas, sobre todo en la República Mexicana, que de acuerdo a lo que nos dijo la señora, quien está precisamente proponiendo el cambio sobre las corridas de toros y hacerlas desaparecer en la Ciudad de México, y sobre todo quizá prohibirlas en algunos estados de la República. Esto causó una falla de economía tanto en Sudamérica como en España, al prohibirse que se utilizaran ciertas plazas para las corridas de toros. Causó una ausencia muy fuerte de turismo, no solamente a nivel internacional con España, sino a nivel nacional con México, cuando se han suspendido las corridas de toros, porque parece que esto ya es aunque yo no me atrevería a decir que es un símbolo nacional, porque es la influencia desde hace muchos años, desde los griegos prácticamente, que se trataban muchos estos elementos, de que había ahí el Minotauro, que era el que se dedicaba a recibir personas para ser sacrificadas y devoradas por el Minotauro. Bueno, pues aquí tenemos algo. Dice: tras las confrontaciones del martes ayer en el Congreso reinó la cordialidad y se destrabó por fin una propuesta que desahoga la dictaminación para la iniciativa ciudadana sobre la prohibición de las corridas de toros. Yo aquí quiero ser antagónico, amigos, porque qué fácil que algunos diputados y algunos ciudadanos en la Ciudad de México se bañan de sangre, se tiran al suelo y están en defensa, como en el caso de una protesta que hubo ahí en la Cámara Baja, en el centro de la Ciudad de México, en la antigua Cámara de Diputados, donde un personaje se vistió de toro y anduvo paseando por ahí. Activistas acudieron al Congreso de la Ciudad de México para manifestarse en contra de las corridas de toro. Exigen que congresistas dictaminen su prohibición en la capital. Yo creo que aquí hay un grave problema, porque se tendrían problemas económicos con restaurantes, con lugares que vayan a hacer las fiestas de los pueblos, porque en toda la República Mexicana y en todos los lugares de habla castellana, pues siempre hay representaciones de corridas de toros. Y lo que pasa es que yo quisiera ser antagónico,
¿Por qué este grupo de personas que protestan por la muerte de los toros no protestan por las 75 personas que se asesinan diariamente en la República Mexicana? Y que en estos momentos llevamos ya 240,000 asesinados durante ciertos años en México. Yo creo que esto es un poco la contrastación, porque espero dentro de 8 días hablarles de lo que dijo la señora Brugada acerca de ello, que no se picaran a los toros, que no se utilizaran caballos, que no se utilizaran lanzas para la hora de aplicarle un castigo, por decirlo, que así se llama, a los toros, pero a la muerte de los animales y terminar la corrida, evidentemente, pues hay funciones muy especiales en donde los mismos aficionados sacan cargando en hombros a los toreros, pero cuando un toro es de magnífica calidad, que a veces se les permite que sigan viviendo, pues esos son utilizados para la nueva crianza de toros en algunos lugares de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a hablar algo con respecto a lo que está sucediendo, amigos. Sobre todo para mí me parece muy importante hablar de lo que ha sucedido. Todavía tenemos unos minutos aquí para hablar sobre uno de los problemas más grandes que se ha producido en el mundo, el problema del señor Donald Trump. Afirma la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer al rey Abdullah II de Jordania en la oficina oval. Rechaza el rey jordano iniciativas sobre Gaza. Los noticieros extranjeros, New York Times, dice, lanza amague Netanyahu. Gaza, en el futuro del alto al fuego en Gaza y el destino a largo plazo del territorio quedaron ayer en el aire cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió a Hamas que si la liberación programada de los rehenes no se produce el sábado, las tropas israelíes reanudarán combates intensos. Washington. El rey Abdullah II de Jordania rechazó ayer la propuesta del presidente Donald Trump de que el país árabe absorba a los palestinos que viven en Gaza y subrayó su oposición a un plan para limpiar el enclave y que Estados Unidos pueda tomar el control del mismo. Fíjense nada más, Donald Trump está proponiendo que se corran de Gaza a todos sus habitantes y que sean llevados a otros lugares del mundo. ¿Con qué derecho pide el señor Donald Trump estos hechos? Bueno, pues es parte de una política que está haciendo a nivel universal el señor Donald Trump. Advierten juristas, y así quiero mencionarlo, que es muy serio lo que está haciendo el señor Donald Trump, y dice lo siguiente. Advierte juristas, crisis constitucional con Donald Trump. Washington, juristas del New York Times advirtieron que Estados Unidos comienza a vivir una crisis constitucional a partir de las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump y los reveses del Poder Judicial. Especialistas consultados por New York Times, como Edwin Chemerinsky, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, consideraron que los efectos de esta crisis son evidentes. Han habido tantas acciones inconstitucionales e ilegales en los primeros días del presidente Donald Trump. Nunca hemos visto algo como esto, los actos sistemáticos, institucionales e ilegales sobre una crisis constitucional. Entre los ejemplos, la conducta ilegal de Trump ubicó la revocación del derecho de ciudadanía por nacimiento, el congelamiento del gasto federal y el cierre de las agencias de Estados Unidos para el desarrollo internacional, entre otros. En unas semanas, algunas de las impugnaciones a las acciones de Donald Trump llegarán a la Corte Suprema y ahí se verá si desafiará un fallo de uno de los jueces en su contra. Otro de los elementos es precisamente el tanto por ciento que se les va a aumentar. Quiero mencionar que en la sección negocios, el periódico Reforma, escribe Alfredo González y Silvia Olvera.
Esperan fracciones arancelarias específicas a productos. Extenderían tarifas a las manufacturas. Pagarían impuestos al acero y aluminio, también a autopartes y electrodomésticos. Algunos estudios encontraron que los aranceles al acero y al aluminio de la sección 232 provocaron más costos que beneficios en Estados Unidos. Pese a que aún no se conocen las fracciones arancelarias con las que se gravarían con 25% productos mexicanos en Estados Unidos, la proclama del presidente Donald Trump apuntaría a aplicarlas a cualquier producto manufacturado con acero y aluminio, desde autopartes hasta seres domésticos. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los aspectos de lo que está sucediendo, porque hace 2 días escuchamos en unas editoriales radiofónicas y televisivas que Estados Unidos no puede llegar a imponer nada más porque aquí mi poder me lo otorga. Pero evidentemente lo que se está haciendo es cuidar mucho estos elementos, y debe de cuidarlo el señor Donald Trump, porque ya, por ejemplo, en este caso está suspendido en estos momentos, supuestamente para el 2 de abril, algunos de los temas que se tienen. Dice, preocupan a legisladores recortes en sus estados, objetan republicanos el silencio a Moss. Consternados, estos son algunos legisladores republicanos que han expresado preocupación por algunas de las decisiones tomadas por el presidente Donald Trump y Elon Musk. Acción, recortes al programa de subvenciones de las instituciones nacionales de salud. Advertencia, se perderán investigaciones científicas que salvan vidas. En el caso de esto, Donald Trump ha reducido la economía a algunas instituciones científicas, por lo tanto se van a acabar todos aquellos científicos que están haciendo trabajo de investigación. Y esperemos que esto no suceda, porque sucedió en México que se perdieron durante cierto tipo de huelgas que se dieron en universidades y en instituciones de altos niveles, sobre todo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que a muchos de los becarios se les retiró su beca para estudiar en el extranjero o en otros países, sobre todo España, Inglaterra, Alemania, Francia, y eso es muy delicado porque se cortan algunos de los trabajos más interesantes de carreras en másters, en doctorados, que son los que nos permiten tener personas de alto nivel de conocimiento en sus especialidades. Jerry Moran, senador por Arkansas, acción cierre a la USAID, advertencias de se desperdiciará alimento que ya no será enviado al exterior. Otro personaje, Carlos Jiménez de Florida, legislador, acción, fin de estatus de protección temporal para venezolanos, advertencia, muchos de ellos que huyeron a su patria estarán en riesgo de ser deportados. Dice uno de los temas internacionales, cerraría Trump Gaza a palestinos. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que a los casi 2 millones de palestinos que quieren desplazar de la franja de Gaza no se les permitirá regresar al territorio bajo su hipotético plan para reconstruirlo. Lo que pasa es que el señor Donald Trump quiere crear un gran balneario con el territorio que no le está permitido, porque él además quiere administrarlo, y parece que uno de sus hijos o uno de sus yernos fue precisamente a hacer visitas para saber qué tipo de elementos son para a la hora de correrlos a estos personajes y construir un gran balneario internacional, sobre todo de esa zona de turismo internacional. Trump y reelección. Dice, solo una broma. Presiona. Desde que volvió al poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amagado múltiples veces con la posibilidad de buscar otro periodo en la Casa Blanca. Imagínense ustedes. El pasado jueves, de pie dentro del Capitolio para el Desayuno Nacional de la Oración, el presidente de Estados Unidos declaró sus planes de resucitar una idea que tuvo en su primer mandato: crear un jardín nacional lleno de estatuas de estadounidenses notables.
La elección de quien sería incluido sería opinión exclusiva del presidente, dijo Trump, riéndose el tiempo que se le otorgaba un periodo de 25 años para hacer esas selecciones. Hay un tema bastante serio que me encontré en la sección de finanzas del periódico Sol de México y quiero transmitírselas. Modera alza de precios en febrero, inflación en Estados Unidos disminuye el 2.8%. El presidente Donald Trump atribuyó este retroceso en los precios al trabajo de su gobierno. ¿Qué es una recesión?, escribe Elizabeth Albarrán. La palabra recesión se vuelve a ser presente en el inconsciente colectivo como efecto de la guerra comercial que está desatando el presidente Donald Trump, a quien parece no importarle llevar a la economía más importante del mundo a esta situación. En una entrevista con Fox News, el mandatario justificó que hay un periodo de transición porque, según él, está devolviendo riqueza a Estados Unidos, mientras el titular del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, descartó categóricamente que Estados Unidos entre en una recesión. Bueno, yo quiero mencionar que precisamente en la entrada mucha gente le preguntó que si era probable con las propuestas que él hiciera de aumentar el costo de pago de ciertos productos, pues ya se está pensando en reuniones muy particulares aumentarle a él esa cotización a través de ciertos elementos que a él le encanta utilizar. Y sobre todo en la sección política de la jornada del 13 de marzo, dice: Trump desata guerra comercial mundial. Donald Trump apenas cumplió esta semana sus primeros 2 meses de gobierno y ya desató una guerra comercial global. Está obsesionado con la idea de que el mundo debe pagar una cuota si quiere vender sus productos y servicios a los consumidores estadounidenses. Bueno, él dice, vamos a hacer nuevamente Estados Unidos grande, lo vamos a llevar a ciertos niveles, pero precisamente con todos estos elementos que se tienen, el señor está provocando esta guerra comercial a nivel internacional. Ya Europa, la OTAN y muchos países europeos ya están en contra de lo que está diciendo el señor Donald Trump. Televisoras públicas y privadas de Estados Unidos bajo amenaza del gobierno del señor Trump. Desastre financiero. Fíjense nada más lo que está sucediendo, ¿eh? La jornada, 11 de marzo, sección política económica. Trump provoca un desastre financiero. 5 de sus amigos pierden 209,000 millones de pesos, de dólares. Con este amigo, ¿para qué quieres enemigos?, dice el artículo escrito por Enrique Galván Ochoa. Todo mundo se pelea por asistir a las celebraciones de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Prestó juramento flanqueado por algunos de los personajes más ricos del mundo, entre ellas Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. 7 semanas después, la historia es diferente a lo que esperaba. 5 de ellos han visto cómo se esfuman 209,000 millones de dólares en riqueza, según el índice multimillonario de Bloomberg. Bueno, pasamos a estas noticias del periódico La Jornada y quiero ponerlo al frente de ustedes para que vean lo que sucede a través de estas noticias, donde se encuentra siempre la presidenta de México con el señor Donald Trump en las llamadas telefónicas. Y bueno, pues vemos esta problemática seria que se va dando conforme pasa estos hechos. Él agradece cooperación, la charla muy respetuosa, dice la presidenta. Tregua en aranceles tras el diálogo Sheinbaum-Trump. Productos dentro del TEMEC no pagarán gravámenes, explica la jefa del Ejecutivo. Es cierto, dentro de la firma del TEMEC que hizo Canadá, Estados Unidos y México, no se pueden cobrar a cierto tipo de productos estos elementos del tanto por ciento que debe de aumentarse en el gravamen. Confía en que las tarifas anunciadas para el 2 de abril no se apliquen al país. El estadounidense reconoce el trabajo arduo sin frenar la migración y el fentanilo. Trump pausa tarifas, aplaude a Claudia, empresarios la apoyan.
Guerra comercial. Nos ponen en un marco de aranceles recíprocos para el 2 de abril que no existe en el TEMEC. Razona la presidenta que atribuye la violencia en Guanajuato a la inundación de productos chinos. El Sol de México, viernes 7 de marzo, dice: suspenden un mes el arancel a exportaciones mexicanas. Trump y Sheinbaum hablan por teléfono. Un funcionario de Estados Unidos citado por la CNBC dijo que el 50% de los envíos de México estarían exentos. Jornada 13 de marzo. México, segundo país más golpeado. Lanzan Canadá y Estados Unidos un contraataque. El TEMEC no está funcionando bien para Estados Unidos, asesor de la Casa Blanca. Desde 1994 hemos perdido 90,000 fábricas, se indica, en los Estados Unidos. Y bueno, amigos, nos estamos ya prácticamente despidiendo de ustedes. Esperemos, quiero mencionarles ya para salir, que hay un cronograma del aniversario número 25 del Museo Casa Benita Galeana, donde se están presentando, por ejemplo, el próximo tema: María del Refugio García, pionera del feminismo y justicia social en México. La generala Josefa Espejo Sánchez Beatriz Velázquez, el 19 de marzo, en la calle de donde está el Museo Benita Galeana, que es precisamente en la Cerrada Sutano número 11, Colonia Segunda del Periodista, en la delegación Benito Juárez. Anoten ustedes el teléfono para tener informaciones. Lo dicto, amigos: 55 52 43 67 32, para que asistan ustedes a estas pláticas que se están dando cada mes en la Casa Museo Benita Galeana, y considero importante que están ellos recuperando el 25 aniversario, hablando de mujeres, el feminismo en la toma de poder. Bueno, amigos, esperemos que el doctor Jorge de León salga para bien y nos vemos aquí dentro de 8 días. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, los saluda. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en la Ciudad de México y que nos ven en los 5 continentes, y repetimos: buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Nos vemos aquí el próximo viernes. Descansen, amigos.